Saludos, estimados estudiantes. Mi nombre es Diego Macías. Soy el profesor de física y el día de hoy me ha tocado impartir la materia, la cual nosotros vamos a llevarla a cabo con el tema con respecto a mecánica clásica 1. Existe una tarea que está asignada y que probablemente podemos resolverla todas, y si queda poco tiempo, se procederá a dejarla ahí para que ustedes investiguen, ustedes mismos analicen y me ayuden también a ver cuáles son las respuestas verdaderas, cuáles son las falsas, porque estas preguntas de aquí en las que están en la tarea son un poquito complicadas, ya que no todas las personas tenemos el mismo sentido común para poderlas analizar. Se requiere de mucho esfuerzo, de mucho pensamiento, porque son preguntas que se basan en teoría, más no en práctica. ¿Por qué se puede decir? Porque aquí no vamos a calcular, qué sé yo, las formas angulares, qué sé yo. No vamos a calcular movimientos, nada por el estilo, por el momento. Y entonces por eso solo se requiere de análisis y de estar muy pendientes si existe gráficas, analizar todo, si existe rozamiento, no existe rozamiento, si hay fricciones o no hay fricciones. Bueno, en fin, se toca analizar de todas las formas. Entonces vamos a proceder a lo que es la teoría, y vamos a relacionarla, o sea, un poquito como teoría, o bueno, una pequeña explicación, y vamos a relacionar con la tarea. Bueno, por el momento vamos a iniciar con el primer ejercicio. Voy a dar una pequeñita introducción de cada cosita y las otras las investigan, a ver si es que yo lo estoy diciendo bien o con otra idea que ustedes que tengan que aportar para que en los siguientes ejercicios no cometamos muchos errores, porque esos ejercicios son la primera parte, el primer comienzo, y así van a haber muchísimos más que se van a requerir en mucho análisis. Entonces, vamos a seguir con el primer ejercicio. El primer ejercicio nos habla acerca de una imagen, y de esta imagen nos preguntan sobre qué representa, qué ley hace referencia sobre la ley de Newton, o sea, qué nombre se lo considera. A esta imagen se la considera como un día a día, porque a veces nosotros cuando estamos estudiando y dejamos encima de un cuaderno, qué sé yo, de una hoja, dejamos nuestro tomatodo, que lo conocemos como tomatodo. Nosotros dejamos, ¿y qué es lo que hacemos? Nosotros simplemente a veces nos da como pereza y alamos lo que es, ya sea la hoja o que está encima de la botella, y aplicamos esta ley. ¿Cómo se la conoce a esta ley? A esta ley se la conoce como la primera ley de Newton. Esta primera ley de Newton hace referencia a lo que, bueno, se la conoce como inercia o la primera ley de Newton, que es también conocida como la ley de inercia. O sea, valga la redundancia que vuelvo a repetir, pero es la primera ley de Newton, que es conocida también como la primera ley de la inercia. Nos dice que sobre un cuerpo no actúa ningún otro. Este permanecerá indefinidamente moviéndose en línea recta con velocidad constante, incluido el estado de reposo, que equivale a su velocidad desde cero. ¿Qué quiere decir? Que la figura nos muestra de esta forma, y entonces nosotros de esta forma, al momento que tenemos alguna cosa, en este caso como lo estaba mencionando, tal como muestra la figura, hablamos de esto de aquí. Lo que aplicamos en este caso es que permanecerá inmediatamente moviéndose en una línea recta, es decir, si está apoyado sobre una mesa,
vamos a aplicar todo esto, lo que yo mencioné. Porque tiende a hacer que la velocidad, como estaba ahí, tiende a ser una velocidad desde cero. Esta ley insta, por otra parte, que un cuerpo no puede cambiar por sí solo su estado inicial. Se encuentra en reposo con un movimiento rectilíneo uniforme, a menos de que alguien aplique una fuerza sobre él. Es verdad. ¿Por qué? Porque eso se mantiene en reposo al momento que está sobre la mesa. Pero nosotros, es el que nosotros ejecutamos el movimiento, y al movimiento que le ejecutamos, vamos a hacer que ésta actúe sobre ella de forma lineal. Entonces, ¿qué podemos decir o cómo puede ser como un concepto de todo lo que expliqué con respecto al movimiento? Porque hay muchas cosas, hay muchos ejemplos en las cuales a veces está así cualquier objeto dentro encima de otro, y nosotros lo que único hacemos es alarla, y ahí va a aplicar esta ley de inercia, que por sí sola, que este es un claro ejemplo, que por sí sola ellas no se mueven, mientras otra persona o mientras otro objeto la genere el movimiento. Entonces podemos decir como conclusión que todo cuerpo tiende a mantener su estado de reposo, movimiento uniforme y rectilíneo, a no ser de que sea obligado por otra cosa. Es como lo que le estaba explicando, de esta forma. O es de esta forma así, cuando tengo aquí y nosotros queremos sacar la tapa de lo que es la calculadora, simplemente lo que es alar, va a haber el pequeño movimiento que va a ser entre ellas. Por eso nosotros decimos que va a ser considerada la ley, una pequeña ley de inercia, dependiendo del concepto. Porque también tenemos la otra, que es que es la fuerza y la aceleración. Claro que a uno se le va a aplicar una fuerza, pero no va a ser como que preciso para esta figura que nos muestra, porque debemos de analizarlo también por varias partes. En este caso, la ley de inercia es la única a la que se asemeja, ya que cumple las condiciones por lo que lo mencioné. La ley de acción o reacción. Esta ley de acción y reacción es una de aquellas que normalmente sucede, como en el caso de cuando nosotros tenemos que jugar en el columpio. A veces puede que haya una persona en el columpio, y nosotros estemos parados, queremos, qué sé yo, moverla a esta persona que está aquí, queremos moverla. Lo que nosotros es aplicar que un movimiento. Este va a ser la ley de acción-reacción, que nosotros cuando le apliquemos la acción, ella va a tener una reacción. ¿Pero por qué? Porque va a tener un movimiento. O como cuando nosotros tenemos una caja y que la queremos moverla hacia otro lugar, lo que va a hacer es detener el movimiento, porque nosotros que al momento aplicamos una acción, ella va a tener una reacción de ¿qué? La reacción de no dejarnos movilizar fácilmente. Esa es la primera parte del primer enunciado, y nosotros vamos también a analizar de la pregunta número 2 también en qué se basa. Tenemos la pregunta número 2 con respecto a que el profesor de Juan le entrega 3 objetos de igual volumen y forma. El profesor Juan le entrega 3 objetos de igual volumen y forma, pero de diferente material, y le pide que los deje caer desde la altura de sus hombros y observe el tiempo de caída al suelo de cada uno de ellos. Juan observa que los 3 tardan tiempos diferentes para llegar al suelo, a pesar de que los 3 están sometidos a la misma y acelera gravitacional, teniendo en cuenta la información anterior. ¿Cuál de las siguientes preguntas se pueden contestar a partir de las observaciones que realizó Juan? Estas preguntas son un poquito complicadas de poder explicar, pero también tenemos que tener en cuenta todas las consideraciones o todas las cosas que nos mencionan. Por eso es muy importante de saber leer
una tras otra y tras otra la misma pregunta para poder llegar a tener una mente más explícita en esto de aquí, porque no hace falta de leer una sola vez. Es bien que mientras más leamos de estas clases de ejercicios, se nos va a poder facilitar. Pero como lo dije desde el inicio, este de aquí es un poquito complicado a veces de saber porque se requiere de mucha teoría para poder analizar estos ejercicios. Como no es lo que es la práctica, donde vamos a calcular tantas cosas, en este caso no. Simplemente se requiere de bastante análisis. Entonces, lo que sí podíamos hacer es del literal A, bueno, vamos a ver lo que es el literal B, que a pesar de todos los objetos que existen de igual volumen, al ser materiales distintos, poseen una densidad, pero de esa densidad distinta y por lo tanto de una masa diferente. Partiendo de estas observaciones es real, ya que la fuerza debido al peso depende de la masa y la aceleración. ¿Por qué decimos esto? Porque la fuerza va a ser igual a la masa por la aceleración. Esta es una fórmula dada que nosotros utilizamos cuando y dependiendo del ejercicio. Entonces, esta es una fórmula muy clara y precisa, ya que por ello podemos decir que la fuerza debido al peso va a ser la gravedad, o sea, en este caso consideramos como la gravedad, y que es proporcional a la masa. ¿Por qué podemos decir que es proporcional? Porque puede ser divididas entre ellas. Ya, eso sería como con respecto al literal B. Vamos a hacer también tomar en cuenta como el literal C. Entonces, el apartado del literal B es como para poder hacer el análisis, esa sería la respuesta, a mi parecer. Por eso les digo que igualmente deben de considerar, ya que no les estoy explicando lo que es teórico, vuelvo y repito, pero es la literal B el que se considera ciertas cosas por medio de las fórmulas, y también se considera que la respuesta sería del literal C. ¿Por qué se dice que sería la respuesta literal C? Porque partiendo de lo explicado en el inciso B, sabemos que la fuerza depende de la masa. Que la fuerza va a depender de la masa, es verdad, porque mientras nosotros nos den valores, mientras nosotros nos especifiquen lo que vamos a tener, porque a veces siempre vamos a tener una aceleración en la cual van a ser consideradas aquellas dos y vamos a tener la fuerza. Entonces, en donde que cada material tener una masa distinta, la fuerza aplicada en ella será por ella podría ser, por lo tanto, distinta. Entonces, esa es con respecto al literal, a la pregunta número 2, y con respecto al literal C, esa sería la respuesta. Vamos a hacer lo que es la pregunta número 3, hacer un análisis también, que todas esas preguntas son de un análisis, que se requiere de mucha concentración, pero que a veces va subiendo un poquito el nivel de dificultad. Entonces vamos a hacer con respecto al literal 3, vamos a hacer otro análisis rápido y sencillo, porque no me queda mucho tiempo y abarcar mucho tema va a serme un poquito complicado y confuso a la vez para usted. En el literal 3, nosotros vamos a tener que 2 sacos de lastre con arena, dos sacos de lastre con arena, 2 sacos de lastre con arena y otro con piedra, tienen el mismo tamaño, pero el primero es 10 veces más liviano que el último. Ambos sacos se dejan caer al mismo tiempo desde la terraza de un edificio, despreciando el rozamiento con el aire que es correcto para que puedan afirmar que llegan al suelo. Si tenemos 2 sacos de lastre, ya vamos a ver. Si tenemos 2 sacos de lastre, bueno, no, vamos a explicarlo así. Si tenemos 2 sacos de lastre, uno con piedra, ¿ya? Y el otro con arena. El primero
el primero de 10 veces más liviano que el segundo. Si los dejamos caer, despreciando del movimiento del aire, entonces ambos van a llegar al mismo tiempo al suelo, que sería como considerar la opción A. En cada caída libre, mientras no haya fuerza de roce debido al aire, la masa no afecta el movimiento. ¿Por qué? Porque ambos se ajustan a la misma aceleración, ambos se van a ajustar a la misma aceleración y de ello, por ende, en el mismo cambio de la velocidad. Es decir, que si ambos llegan al mismo tiempo, pero es importante realizar que eso solamente se cumpla para cuando no haya rozamiento. Entonces, en el literal 3, este sería el análisis, porque tiene a atender la opción A, ya que los otros no se asemejarían por las razones de que no parten hacia esos, porque dice que en momentos distintos con la misma rapidez no puede ser. Al mismo tiempo con rapidez distinta, ¿no? Porque se debería considerar, en este caso, se debería considerar el rozamiento. Y en momentos distintos con rapidez distinta, tampoco. Entonces sería, por lo tanto, el literal A. Y pues bueno, este sería el mejor de la parte de esto de aquí, porque el último ejercicio es un poquito más complicadito de poderlo explicar, porque tiene un poco de que dice que de una pelota deja caer desde una altura h con la velocidad inicial 0. Si la colisión con el piso es elástica y se desprecia el rozamiento con el aire, se concluye que se concluye de diferentes formas, pero para ello deberíamos de enfocarnos en esta parte, cada uno de los aspectos con los que nos está mencionando. Por ello, yo dejo esta de aquí a criterios suyos, ya que las otras preguntas yo ya las he resuelto, ya les he explicado, ya les he dado unos pequeños ejemplos, y es preferible de que ustedes deban de también participar con ustedes mismos, con ustedes ser parte de esta pregunta y tener en cuenta muy en claro de que hay que saber leer muy bien cada parte, cada enunciado, porque una tiene relación, como lo vimos antes, en lo que era con respecto a la ley de inercia. En la ley de inercia no podíamos considerar otra cosa de que vaya a haber acción y reacción, porque no lo iba a ver. ¿Por qué? Porque el simple hecho que lo dije que tenía que estar un objeto sobre otro, que alguien o algo debe generar ese movimiento para que pueda moverse, más no, él no se va a poder mover solo, pero siempre y cuando que sea en línea horizontal. Entonces, esto es todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado el video y que puedan analizar, como les había dicho, y que revisen un poquito más el material. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias. Un excelente día.